hermanos, nos quedamos en Hebreos 10. Vimos un poco de Hebreos 11, si te acuerdas, la semana pasada. Pero aún no nos hemos ido de Hebreos 10. Te decía las últimas 2 semanas que Hebreos 10 tiene muchas palabritas, muchos conceptos en los que podemos y debemos detenernos para estudiar, para escudriñar. Veíamos la semana pasada Hebreos 10:32. Si lo leemos otra vez, del 32 al 35, ahí nos quedamos. Dice Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento, por una parte con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Veíamos esta partecita, nos aclara un poco más todo el panorama de a quién escribe la carta, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando empezamos y empieza a dar exhortaciones desde Hebreos 1 hasta Hebreos 10? Exhortaciones, algunas muy fuertes en cuanto a que se puede perder la salvación, en cuanto a la apostasía, el dejar el camino del cristianismo, y podemos decir, ¿a quién está escrito? ¿A los apóstatas? No, los apóstatas ya se fueron, ¿verdad? Esos ya sí, la carta hace mención de ellos, de algunos que se fueron, que están abandonando el cristianismo, pero la carta no está dirigida a ellos. La carta está dirigida a estos de Hebreos 10:32. No es alguien que ha apostatado, simplemente es alguien que se ha enfriado. Y yo creo que el enfriamiento espiritual es el paso antes de apostatar, es decir, de irse. Comienza uno por enfriarse. Y ese es el llamado a esta iglesia de los hebreos. Si te fijas, lo que les dice es: traed a la memoria los días pasados. Y era el mismo llamado para nosotros. Y ahora sigue exhortando, y vamos a Hebreos 10:35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Paciencia quiere decir resistencia. Es necesario que resistas, que aguantes, que luches, aún en medio de la prueba, en medio de lo que sea. Dice enseguida: para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí nos vamos a detener, en este pedacito tan sencillo, ¿sí? Que te digo, el Hebreos 10 tiene muchas partes de esto, muchas palabritas que hay que analizar. Y hoy nos vamos a detener en esta última parte, donde le dice a ellos: para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y enseguida obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios, esto está por toda la Biblia como el requisito para obtener la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de salvación, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de ver a nuestro Señor cara a cara. Para todo eso es necesario hacer la voluntad de Dios. Dice en Mateo 7:21. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este es el requisito. Dice Primera de Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, ese es el que tiene vida eterna. En hacer su voluntad está la salvación. En hacer su voluntad está la vida eterna. No en repetir una oración, no en decir que tenemos fe o que creemos algo, sino en creer, efectivamente en tener fe, pero una fe que nos hace hacer la voluntad de Dios. Una fe que nos lleva, como decía Santiago, a obediencia, porque la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Una fe a hacer su voluntad
es a donde nos conduce. Ahora, todo lo que pasa en el mundo también es parte de lo que vamos a ver ahorita, está dentro de la voluntad de Dios de una u de otra manera, es parte, está siempre bajo su soberanía. Pero debemos de conocer la voluntad de Dios, porque andar en ella, obedecerla, es lo que nos manda la palabra de Dios. Y no hacerlo tiene advertencia de que podemos perdernos si no hacemos la voluntad de Dios. Dice nuestro Señor en Marcos 3:34. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, el que hace la voluntad de Dios pertenece a la familia de Dios. El que no la hace, puede decir alguien, ahí no dice que no pertenece. Bien, tienes toda la razón, ¿verdad? Pero la pregunta importante para nosotros es, ok, ¿podemos conocer la voluntad de Dios? Hablar de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo muy grande, de su mente, de su corazón, de sus pensamientos. ¿Podríamos conocer eso? La Biblia dice que sí. Por ejemplo, en Colosenses 1:9. Salud. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, claro que se puede ser llenos del conocimiento de su voluntad. De hecho, es lo que pedían por ellos. Es una oración conforme a la voluntad de Dios, pedir porque nosotros conozcamos su voluntad, pedir porque los demás conozcan su voluntad, porque es lo que nos va a dar vida o muerte eterna, conocer la voluntad de Dios. Dice, de hecho aquí en Colosenses, cuando dice llenos del conocimiento de su voluntad, dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, conocer la voluntad de Dios es lo que nos hace sabios espiritualmente. Lo contrario, mira lo que dice Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Es decir, no entender la voluntad de Dios nos vuelve insensatos. Insensatos tiene un significado un poco duro para nosotros, ¿no? Insensatos es ser tontos, insensatos es ser, bueno, dejémoslos en tontos nada más. Eso es lo que, no conocer la voluntad de Dios nos hace ser tontos. Pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a perder. De lo contrario, conocer la voluntad de Dios te hace ser inteligente espiritualmente, sabio espiritualmente. Y el mandamiento es obedecer su voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es buscar su voluntad. No hacerlo es insensatez. ¿Ok? Pero no se trata tampoco lo que decíamos ahorita de conocerla por conocerla, porque eso no sirve de nada. Dice Lucas 12:47-48, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Es decir, no solo es conocerla y ya, buscamos la voluntad de Dios para ponerla por obra, para obedecerla, para hacerle caso al Señor. Tenemos que buscar su voluntad, conocerla y hacerla. ¿Okay? Pero tenemos que empezar por entender que hablar de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo muy grande, de sus deseos, de su mente,
y de su corazón. Y de eso vamos a tratar de darle, pues, lo que puede hacer el hombre, ¿no? Y es como otro sinónimo, querer y desear, que en realidad esos son los dos significados de la palabra voluntad. Algo que se determina y algo que se desea. Y si te fijas, no es lo mismo. Y eso es muy valioso para querer entender la voluntad de Dios. Quedémonos con estas dos durante todo el camino. Lo que significa voluntad: determinar algo y desear algo. Eso es lo que nos va a ayudar en el entendimiento de hoy. Porque entender esto nos va a ayudar. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Y aplicando reglas de interpretación y haciendo teología sistemática y todo, mira cómo aún podríamos llegar a un mal entendimiento. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:3: esto es bueno y agradable delante de Dios. Y dice en el 2:4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Él quiere que todos sean salvos. Es lo mismo que dice en 2 de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Ok, ya tenemos un Dios que quiere, que es su voluntad que todos seamos salvos. Si aplicamos y vemos más versos, además este Dios es soberano. Dice, por ejemplo, en Isaías 46:9 y 10. Isaías 46:9 y 10. Yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. Eso hay muchos versos que dicen que Dios hace todo lo que quiere porque tiene ese poder. Si unimos estos dos versos, dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y dice la Biblia que Él hace siempre todo lo que quiere. Y entonces podríamos concluir, entonces, pues nadie se va a ir al infierno, ¿no? Porque si Dios hace siempre lo que quiere y Él quiere que nadie se pierda, pues entonces todos iremos al cielo. Pero no es así. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Que la palabra voluntad no significa siempre lo mismo. En ocasiones es algo que Dios determina y en ocasiones habla de algo que Dios desea, nada más. Y así es como hoy vamos a separarla, y así es como tenemos que separarla en nuestra vida, porque eso nos va a dar el entendimiento correcto. Vamos a comenzar hablando por esa voluntad que Dios decreta, que Dios manda. Los teólogos, los que ya han visto un poco por ahí el tema, otra vez si le das la vuelta ya al YouTube, ¿no? Como siempre, te darás cuenta que los teólogos la separan y llaman a esta, y yo creo que está bien llamada, voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? Es decir, es parte, son los decretos que Dios hace. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Llamémosle la voluntad soberana, la voluntad ineludible de Dios, es decir, se cumple porque Dios así lo mandó. Podemos nosotros, la voluntad decretiva de Dios, podríamos conocerla o no conocerla, ¿sí? No está totalmente revelada, pero son los decretos que hace Dios, ¿sí? Por ejemplo, desde Génesis 1 se ve la voluntad decretiva de Dios cuando dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Es la voluntad de Dios que hubiera luz, mandó que hubiera luz y la luz se hizo. Esa es la voluntad decretiva, los mandamientos, los preceptos de Dios, los decretos, perdón, no los mandamientos, los decretos de Dios. Job 38:8 le dice el Señor a Job: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás de adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Esa es la voluntad decretiva. Todo lo que ves, ¿quién le dijo al sol que brillara? Dios le dijo que brillara. ¿Quién le dijo a la luna que hiciera lo que?
Dios le dijo eso. ¿Quién acomodó los planetas? Dios. ¿Quién sostiene la tierra? Dios. Esa es la voluntad decretiva de Dios. En lo que leímos en Job 38 es, ¿quién le dijo al mar que hasta ahí puede llegar? Yo no sé, cuando te paras así en una playa y ves cómo va y cómo viene, cómo va. ¿Y quién le dijo que no puede pasarse de ahí? Es increíble, pero es Dios el que dijo todo eso, el que decretó, y así se hace. Todas las obras que Dios dirige, es su voluntad decretiva. Todo lo que ha ocurrido ocurre en conformidad con el plan de Dios. Él está presente en todos los eventos, en cada huracán, en cada terremoto, en cada gota de lluvia, en cada granizo, en cada incendio, pero también en cada bebé que nace. Es Dios y su voluntad decretiva. En cada persona que enferma, es Dios y su voluntad decretiva. ¿Sí? Es Dios el que da la orden. Dice, esto tiene todo que ver con la soberanía de Dios. Dice Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda detener la mano de Dios. Todo lo que Él quiere lo hace, es lo que dice Daniel 4, es lo que leíamos ahorita. Todo lo que Él quiere lo hace, lo puede hacer. Dice Lamentaciones 3:37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es decir, que no decretó. ¿Quién podría decir eso, hermano? ¿Quién podría decir eso en todo lo que ves? ¿Quién podría decir, oye, se cayeron las Torres Gemelas, chin? O sea, se le escapó a Dios, ¿no? No estaba viendo seguramente cuando aquel terrorista se subió al avión. Se me hace que Dios estaba escuchando y yo estaba orando en esa hora, lo estaba distrayendo, ¿no? ¿Quién puede decir eso? Todo lo que sucede, Dios está en control. ¿Sí? Dice 1 Samuel 2:6. Este tema, esta voluntad de la que estamos hablando, ni siquiera vamos a ahondar tanto en ella. Y sin embargo nos da para ahondar demasiado en ella. ¿Sí? Pero queremos llegar a la voluntad que se nos manda obedecer de Dios. Porque esa es la que nos importa más hoy. Porque de ella depende nuestro futuro. ¿Sí? Pero esta no se nos manda obedecerla. Esta es lo que Dios hace, lo quieras o no lo quieras. ¿Sí? Es lo que Él decreta. Él decretó cuándo ibas a nacer, hermano, y Él ya decretó cuándo vamos a morir. Te guste o no te guste, Él ya lo decretó. Ya tiene incluso la forma en que nos va a llevar. Él ya es. Y eso no hay para dónde hacerse. Dice 1 Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Eso es lo que la Biblia dice. Hay una voluntad que es, y te digo, el término no es bíblico. Si tú lo buscas, la palabra decretiva no es bíblico. Estamos haciendo un esfuerzo por ponerle un nombre a lo que empezó en el diccionario, a ver que hay varios tipos de voluntad que no significa lo mismo. Entonces tú puedes llamarla de una o de otra forma, ¿sí? Porque al final ese nombre no viene de la Biblia, ¿sí? Pero el chiste es que la distingas. Hay una voluntad soberana de Dios, que esa no hay para dónde hacerse. El día de nuestra muerte, todo eso va a pasar como Dios quiere. A esta voluntad decretiva no tenemos acceso a conocerla del todo. Es decir, no la conocemos. ¿Cuál es esta voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces, si esta no la conocemos es porque no se nos permite conocerla. Porque no es la voluntad que se nos pide que hagamos. No, esta es la que Dios hace y se acabó. A esta voluntad se nos manda aceptarla, nada más. ¿Okay? Aceptarla. Eso a la voluntad decretiva lo que hace es aceptarla. ¿Sí?
Eso es lo que se hace con esta voluntad. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y a veces hasta somos, no sé cuál sea la palabra, orgullosos, no es esa la palabra. A lo mejor ahorita doy con ella. Pero prepotentes ante Dios o algo, ¿no? Cuando estamos ante un enfermo y estamos orando por su sanidad y para que sane, o por nosotros mismos. Hermano, y si Dios decretó que se lo va a llevar, bueno, puedes orar 10 años, hombre, ¿verdad? Podemos orar 10 años. Si un día nos da cáncer, podemos orar todo el día contra el cáncer. Si Dios decretó que nos vamos a morir de cáncer, nos vamos a morir de cáncer. La voluntad decretiva de Dios es para aceptarlo, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer con la voluntad decretiva de Dios. Oye, pero puede ser cambiada. Puede ser cambiada. Ojo, porque todavía estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios puede cambiar. Sí puede cambiar, ¿sí? De hecho, es por esta por la que oramos. Es por esta por la que oramos. Dice, por ejemplo, en 1 Samuel 2:30, preguntar si puede Dios cambiar su voluntad decretiva. Hermano, es la misma pregunta hecha de otra forma, pero es preguntar si Dios puede arrepentirse. Y la respuesta es que sí. Yo sé que hay mucha gente que dice que no, pero la Biblia dice que sí, abundantemente. Solo toma tu concordancia, busca la palabra arrepentirse y mira cuántas veces viene, la mayoría de las veces de hecho, en el Antiguo Testamento, viene a arrepentirse respecto a Dios. Dios se arrepintió. Dios se arrepintió del mal que iba a hacer a su pueblo. Dios se arrepintió. Y Dios, eso dice la Biblia, ¿no? El que no quiere creer lo que dice la Biblia, pues no pasa nada, ¿no? Esperemos que no pase nada. Mira lo que te decía 1 Samuel 2:30. Dice el Señor al sacerdote, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, es Dios cambiando de opinión. Él le dijo al sacerdote, tú vas a ser sacerdote perpetuo, tú, tu familia y todos los que vengan. Y pero cuando sus hijos se portaron mal, dijo, no hombre, dijo Dios me libre. Dijo, nunca yo tal haga. Oye, pero ya habías quedado que perpetuamente. Sí, pero yo puedo cambiar de opinión. Y cambió de opinión, ¿verdad? Para bien y para mal. En 1 Reyes 21, ¿te acuerdas de aquel pecado de Acab? No fue Acab, fue esa esposa que le tocó. Primera de Reyes 21:27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, es decir, que lo iba a castigar el Señor, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, sino hasta los días de sus hijos. Es decir, Dios había determinado mal sobre Acab, pero cuando ve cómo Acab se humilla, dice, no le voy a hacer el mal en sus días, lo voy a hacer en otro. Es decir, es Dios cambiando de opinión. No estamos, ni siquiera voy a estudiar esto hoy. Si tú tienes dudas, hermano, esto es sencillísimo. Mírala, una concordancia, busca la palabra arrepentirse y mira cuántas veces la Biblia dice que Dios se arrepiente. Es sencillo. El que quiere torcer la palabra o no aceptarla, pues lo podrá hacer, pero la Biblia es contundente en eso. ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? La Biblia dice que sí, hermano. La Biblia enseña que sí, de hecho. Yo creo que el ejemplo más claro está en 2 de Reyes 20. Yo creo que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y ahí está el Señor. Ya le dijo, morirás y no vivirás. 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le rogó
te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, vino palabra de Jehová diciendo: vuelve y di a Ezequías, así dice Jehová, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Dios le había dicho morirías, él ora y la voluntad de Dios cambió. ¿Sí? ¿Puede cambiarla? Claro que puede cambiar. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es decir, está diciendo, ora por si el Señor dijo que vas a huir en día de reposo, que no sea así. Ora que si el Señor determina que vaya a ser en invierno, tú ora para que no sea así. Es decir, ora porque puedes cambiar la voluntad del Señor en ese aspecto, ¿ok? Pero este es el primer tipo de voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad decretiva, la que Él decreta y pasa, a menos de que Él mismo mueva su voluntad y diga, bueno, no quiero que pase. Él puede determinar, ¿sabes? Hoy va a granizar, y si Él decide, no, ¿sabes? Mejor quiero mandarle sol. Él puede hacerlo, hombre, y en Monterrey eso lo hace bien seguido, ¿no? O sea, es su voluntad decretiva, Él hace las cosas como Él quiere. Pero la voluntad decretiva también llega de varias formas a nuestra vida, ¿ok? Oye, ahorita salimos y chocamos en la esquina. Entonces, está en la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando enfermamos, pero te digo, esto merece un estudio aparte porque no sé cómo decirlo, claro que es algo misterioso, ¿no? Porque decir, oye, mi hijo o un conocido murió y porque me tardé en llevarlo al doctor. No está, él iba a morir cuando es decir, nadie tiene control sobre estas cosas. Oye, mi niño murió porque no lo vacuné. O sea, nadie se muere antes que Dios lo determine. Tú y yo ningún poder tenemos sobre esto. Tenemos que entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que entender cómo funcionan en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, estamos desmenuzando la voluntad de Dios, pero lo primero que tenemos que distinguir es esto. Esta es la voluntad decretiva. No la conocemos toda, pero porque no la tenemos que conocer toda. Simplemente cuando llega a nuestra vida es aceptarla y se acabó, ¿verdad? Se dice fácil aquí, se dice fácil en el pizarrón, a la hora que nos toque, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero no está revelada toda, lo que nos interesa es lo que Dios revela como su voluntad que hay que hacer y que hay que obedecer, ¿ok? Pero hablando de la soberanía todavía, hay otro tipo de voluntad. Si tú estudias alguna vez o buscas en YouTube el tema de la voluntad, te encontrarás con algo, otra vez, que los teólogos han llamado la voluntad permisiva de Dios. Si la primera es misteriosa para nosotros, esta es más misteriosa todavía, hermano. Esta está más fuera de nuestro alcance y de nuestro entendimiento, ¿ok? La voluntad permisiva. Y te vuelvo a decir, hablar de voluntad permisiva es un término no bíblico, es un término que ponen los teólogos. Nosotros podríamos poner otro, pero la intención es que las distingamos, que no siempre que habla de voluntad está hablando de lo mismo, ¿ok? Voluntad permisiva, más que voluntad de Dios, es cuando el hombre ejerce su libre albedrío. Es decir, es más voluntad del hombre, por eso se le llama voluntad permisiva, porque es como permiso de Dios para que el hombre haga lo que él quiere, pero aún está bajo la voluntad de Dios. Es decir, el hombre cree que está ejerciendo su libre albedrío cuando en verdad está Dios aún dominando eso. Te digo, si lo primero era misterioso, esto es aún más misterioso. Pero por ejemplo, en 1 Samuel 8, Dios, hasta ahí este contexto es que Dios era el rey de Israel. En 1 Samuel 8, el pueblo pide un rey y Dios permite
que el pueblo coronara a Saúl como rey. Era la voluntad de Dios que Saúl fuera rey. Si tú lees todo el 8, se ve que no era la voluntad de Dios ni que el pueblo tuviera un rey. La voluntad de Dios era él ser el rey. Sin embargo, le da permiso al pueblo, a las personas que ejerzan su voluntad, ¿sí? Ellos querían rey y Dios deja ver que no era su voluntad. De hecho, es cuando le dicen, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, todo aquello, ¿no? Pero les dice, dales rey. Si ellos piden rey, dales un rey. Y esa es la voluntad permisiva de Dios. Podrías buscarle cualquier nombre. Yo veo en esto más voluntad del hombre que voluntad de Dios. Pero te lo paso, es decir, repito otra vez porque no quiero confundir a nadie. Los nombres que les estamos poniendo no están en la Biblia. Simplemente estamos tratando de distinguir que hay como 3 tipos de significados diferentes. Ya lo vimos desde el diccionario y en la práctica también. Sí, en la práctica también. Esta es más misteriosa. Y te digo, me quedo con el nombre de voluntad permisiva, como si lo hubiéramos puesto nosotros para distinguirlo solamente. En la voluntad permisiva Él le da participación a las personas. Y parecería que el que está controlando todo es la persona, pero en realidad Dios tiene control todavía. La voluntad permisiva más tiene uso en nuestra vida diaria y, no sé si llamarlo así, pero yo creo que sí, en cosas irrelevantes, hermano. Es la voluntad permisiva y tristemente esta voluntad, que es la más irrelevante, es decir, la permisiva, es irrelevante y de hecho es no revelada, y tristemente es lo que la mayoría hoy, cuando dice busco la voluntad de Dios, y es lo que ve como buscar la voluntad de Dios, es, no sé, un joven, ¿qué voy a estudiar? Y disculpa, pero la palabra es, no nomás para nosotros, para Dios es irrelevante. Si tú decides ser médico, la voluntad permisiva, es decir, Dios te dio permiso de elegir esposa. Oye, se me hace que me equivoqué porque pues yo estaba bien joven, se me hace que me equivoqué porque brinqué varios mandamientos de Dios, se me hace que me equivoqué por esto, y puede ser verdad en tu personalmente, pero nadie está casado con la esposa que Dios no le dio a él. Es decir, tú puedes equivocarte y sin embargo Dios no se equivocó. No sé si lo entiendas. Una voluntad permisiva que parece en donde tú haces cuando en realidad Dios aún está controlando. Su soberanía aún está controlando eso, ¿sí? Por ejemplo, la vida de José, ¿te acuerdas? Su historia, cómo fue maltratado por sus hermanos, la envidia, lo querían matar, lo vendieron como esclavo. Cómo encuentra gracia delante de Faraón, cómo termina segundo, cómo cuando hubo hambruna viene su familia a él sin conocerlo, cómo los ayuda, los provee, los cuida. Y en Génesis 50:19, y aquí hay que tener cuidado con esto, mira en Génesis 50:19, les dijo José, no temas, cuando ellos creían que José iba a vengarse, ¿te acuerdas? Dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La voluntad permisiva, no estoy hablando directo a José, la voluntad permisiva está en lo que hicieron los hermanos. Son los hermanos los que sintieron envidia, son los hermanos los que vendieron a José, son los hermanos los que hicieron mal a José, ¿sí? Y están ejerciendo su libre albedrío. Sin embargo, todo aquello, aún Dios lo utilizó para bien, ¿sí? Ellos ejercieron su libre albedrío, pero Dios tiene control
de ese libre albedrío. Todo lo que pasó con los hermanos era parte de la voluntad permisiva de Dios. A José lo que le pasó era parte de la voluntad decretiva de Dios. Es decir, Dios decretó que iba a ser maltratado, que iba a ser vendido como esclavo. Esa era voluntad decretiva hacia José. Hacia los hermanos es donde era voluntad permisiva y cómo Dios usa para bien, dijo José. Eso lo entendía perfecto José. Espero que no te esté haciendo bolas todo, mi hermano. Espero que no salgas así como que, voluntad, Se ve en la misma historia de Judas, ¿te acuerdas? Cuando el Señor dice, en Juan 17 creo que es, donde dice, ninguno se perdió, más el que estaba determinado para perdición. ¿Sí? Voluntad permisiva. Dios no es el que inventa ni te hace pecar. Dios no es el que te hace hacer todo. ¿Sí? Él te da permiso de elegir tu libre albedrío. Pero aún Dios es soberano y puede usar todas tus decisiones, usarlas para bien y para su voluntad. El control de esto es tan grande que, por ejemplo, si vas al libro de Job, en Job 1, cuando Satanás está dando lata ahí, pues que te alaba porque pues lo tienes bien cuidado y todo aquello, ¿verdad? Y el Señor le dice en el 1:12, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Si te fijas ahí, ¿qué está haciendo? Dándole permiso, eso es lo que hablamos. Y aún todo aquello, cuando tú lees todo el libro de Job, de cierta manera aún estaba en la voluntad de Dios. Dios quería hacer algo con Job y al final la voluntad de Dios se cumple cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la voluntad permisiva que nos da a ti, a mí, y vemos que hasta el mismo diablo, aún Dios tiene control de ello. Es decir, no escapa a su soberanía. Cuando alguien asesina a otra persona, fíjate cómo funciona la voluntad de Dios. Es la voluntad decretiva de Dios que ese día era cuando la otra persona iba a morir. Nadie muere sin que Dios lo tenga determinado. Es decir, los asesinos no están decidiendo sobre la vida de nadie. Nadie muere. Es la voluntad decretiva que dijo, aquel va a morir hoy. Y es la voluntad permisiva de que pues este es asesino, este lo quiere matar, pues le está dando la voluntad permisiva de que lo mate. Pero no es Dios el que... La diferencia que tienes que hacer es, no es Dios el que se mete a la persona y le da el deseo de que lo mate. No, Él ya lo traía. ¿Sí? A lo mejor desde antes. Pero dijo, pero Dios tiene su fecha para Él. Lo mismo que hizo Jesucristo con Jesús, ¿te acuerdas? Cuando antes lo querían matar desde antes, pero Jesús ya tenía su fecha exacta. ¿Sí? Entonces hay voluntad permisiva que la usa Dios también y la controla Dios también. La soberanía de Dios es que fíjate cómo usa esos deseos malos de las personas para su bien. Pues usó el deseo del diablo que quería hacerle mal a Job y lo usó para su fin último. ¿Cuál es su fin último? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y usó hasta los deseos del diablo para hacer valer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Usó el mal deseo de Judas. Judas era malo, Judas era traidor, Judas era hipócrita y usó sus deseos para la mayor obra que ha existido hasta hoy. Hay quien dice, entonces Judas debería de ser un héroe. No, porque sus deseos eran malos. El héroe es Dios, que puede usar sus deseos malos para hacer la mayor obra que ha existido de redención. Ese es el tamaño de soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? De control, y no solo de eso, de bondad, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es como empezamos el tema, no podemos perderlo de vista. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿ok? Siempre. Pensamientos de bien tiene para nosotros y no de mal, ¿ok? Bueno, si hasta ahí vamos bien, vamos a entrar apenas a la voluntad que nos atañe, hermano. Ya se va a acabar esto. Cuando Dios nos habla de andar en su voluntad, de hacer su voluntad,
no se está refiriendo a esas dos, ¿sí? Ni a la voluntad decretiva ni a la voluntad permisiva. Se está refiriendo a una tercer tipo de voluntad, y aquí es donde el diccionario nos ayuda, y deberíamos de dejarlo en dos tipos de voluntades de Dios: la decretiva, la que Dios manda, y ¿te acuerdas del significado? Uno era el decreto y el otro era el deseo, y esta es la voluntad de Dios. Ahora hablemos de el deseo de Dios, ¿sí? Vamos a ponerle otro nombre más bonito, ¿no? La voluntad deseativa de Dios. No te creas. No, en realidad voluntad, acuérdate que significa deseo. Entonces, hablemos de cuando Él nos dice que caminemos conforme a su voluntad, que andemos conforme a su voluntad, que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Está hablando de deseos, de deseo. Eso es lo que significa la voluntad de Dios, el deseo de Dios, ¿ok? Y aquí es donde ya cobra lo que veíamos al principio. Porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es su voluntad, y dice que siempre hace su voluntad, entonces ¿por qué no todos se salvan? Porque cuando dice que es su voluntad que todos se salven, ahí la palabra significa es su deseo. Y cuando dice que Él hace siempre su voluntad, no está hablando de deseo, ¿ok? Es diferente. Si te fijas, la distinción que hacemos, la hacemos desde el diccionario. Dos voluntades de Dios: la que Él decreta y la que Él desea. Y cuando la Biblia habla de que hagamos la voluntad de Dios, está hablando no la que Él decreta, esa es la que Él hace y no te pide permiso, sino la que Él desea, ¿ok? Y eso tenemos que distinguirlo, el gran deseo que Dios tiene en su corazón. Y comienza, pero ya hablando de ese tipo de voluntad, del deseo de Dios, comienza por sus mandamientos. Los mandamientos, si hay algo que otra vez que los teólogos nombran la voluntad preceptiva de Dios, y otra vez yo también considero que está bien nombrada, que nace de los mandamientos de Dios, pero que está dentro del deseo de Dios. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que obedezcamos sus mandamientos, ¿ok? Y ahí estamos ya entrando al deseo de Dios. Los deseos de Dios, los que se nos manda descubrir, estamos hablando, y otra vez, solo el principio está en los mandamientos, en la ley de Dios, a través de la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, lo que hacemos cada que leemos la Biblia, estamos descubriendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Otra vez, aquella pregunta que tenemos siempre: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Hay que leer la Biblia para saber la voluntad de Dios para mi vida. Pero otra vez, voluntad hablando como el deseo de Dios para mi vida. Y la primera revelación del deseo de Dios para nuestra vida está revelada en todos los mandamientos. En todos los mandamientos de Dios, ahí se revela la voluntad, o sea, el deseo de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, esta voluntad preceptiva empezará también a convivir con las demás. Y de lo que se trata, yo creo que algo que no terminaremos hoy, pero es de ver cómo convive con las demás voluntades. Por ejemplo, cuando yo enfermo, es la voluntad de Dios que yo enferme. Y aquí, pero fíjate bien cómo tenemos que ir al diccionario, ¿sí? Porque tenemos que empezar a definir hoy ya dos tipos de voluntades. Una es el decreto y otra es el deseo, ¿ok? Cuando decimos es la voluntad de Dios que yo enferme, pues diríamos en uno de los dos sentidos, sí. ¿En cuál sentido?
No es su deseo que yo enferme. Pero te digo, mandan aún no siendo su deseo. No era su deseo. Pero Él tiene un deseo agradable y perfecto, que es que seamos santos, que seamos sus hijos. Y entonces tiene que decretar algo que es mandado a nuestra vida para poder luego cumplir su deseo final, que es su deseo final, hermano, es la salvación para ustedes, para mí y para todos. Y el decreto de que mi hijo naciera con medio corazón, al final de cuentas Dios lo usó para hacer su voluntad buena, agradable y perfecta, que era salvar a una familia, ¿sí? Pero su deseo no era, o sea, imagínate a Dios, hoy voy a aventar 3 niños enfermos al mundo. No es su deseo, ¿verdad? No es su deseo, pero sí es, cuando sale eso, sí es su voluntad, ¿sí? Su decreto. ¿Por qué? Porque Él lo usa para su deseo más grande, que es que la gente sea salvada, ¿sí? ¿Se entiende mejor así? Yo creo que sí, ¿no? Ya quitemos, entendiendo que las 2 palabras son traducidas como voluntad, pero quedémonos con los decretos de Dios y los deseos de Dios, ¿sí? Ya nos queda bien poco como quieran. Pero entonces, la primera parte de dónde se ven los deseos de Dios, y esto de hablar de deseos tiene cierta parte permisiva también. ¿Por qué? Porque es un deseo de Dios y el hombre ejerce su libre albedrío en andar y obedecerlos o no obedecer los deseos de Dios, ¿sí? Y de hecho ahí es donde está nuestro buen final o mal final. De hecho es como comenzamos hoy, ¿sí? Para que habiendo hecho su voluntad obtengamos la promesa. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Pero ahí tenemos que entender, cuando dice el que hace mi voluntad, dice el que hace mis deseos, el que anda caminando como yo deseo, ¿ok? Y ahora, ¿dónde se ven los deseos de Dios? En su palabra. Y la primera parte es, y llamémoslo voluntad preceptiva, es decir, en sus preceptos y en sus mandamientos. Ahí se descubre la voluntad de Dios para nuestra vida. Otra vez, por más que quiero, no me lo quito. Los deseos de Dios para nuestra vida. Es difícil, ¿verdad? Es decir, todos los mandamientos nos dejan ver cuál es el deseo de Dios para las personas. Es su deseo que a cualquiera que te hiere en una mejilla, le pongas la otra, de acuerdo con Mateo 5:39. Es decir, fíjate bien ahí cómo hay que sostener el significado. Es su deseo, no te está obligando. Es su deseo que cuando alguien te ponga una bofetada, tú agaches la cabeza y no respondes. Es su deseo. Y este deseo es el que, cuando dice el que hace mi deseo, ese es el que obtiene la promesa. A este deseo, ¿sí? No al que, ojo, porque no estamos hablando de la voluntad decretiva, de que, oye, me enfermó y a veces yo lo acepto, todo lo que venga de mi padre. Eso no tiene promesa. Ese tú digas, yo lo acepto, o digas, no lo acepto, te rechazo y todo. El cáncer ahí está, viejo, ¿verdad? Aunque lo reprendas, ¿verdad? Esa no te está preguntando si la quieres o no la quieres. Eso Él decretó y ahí lo tienes. Es ante sus deseos donde Él ofrece promesas, si los haces o no los haces. Es decir, la enfermedad, por ejemplo, yo a mi pecado, Dios el año pasado me dio un infarto, ¿sí? Y no puedo decir que Dios me estaba castigando, porque Dios me estaba salvando y aún me estaba señalando mi pecado, ¿verdad? Pero entonces la enfermedad no era mala, ni es el castigo de Dios. Es Dios queriéndome librar del castigo de verdad. La enfermedad no es un castigo. El castigo viene después para los que no abandonamos el pecado, ¿verdad? Y Dios nos quiere librar de ese castigo. Imagínense, si para librarnos del infierno Dios me manda un cáncer aquí, pues sería una bendición. Si por medio de un cáncer Dios me libra del infierno, por el amor de Dios,
Denos cáncer a todos, ¿verdad? Entonces nace de eso, de lo que estamos hablando de conocer la voluntad. Es una parte de conocer toda la mente de Dios, ¿sí? Que el cristiano está llamado a conocer la mente de Dios, cómo piensa, qué le gusta y qué le disgusta. Esa es la tarea del cristiano, ¿sí? Y esa parte de la que usted está hablando es otro algo que está dentro de la mente de Dios, que es lo bueno y lo malo. Y Él de ninguna manera hoy tiene una enfermedad como mala. Viene de Él, ¿sí? No podemos poner eso en Él. Es buena, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, en los mandamientos se ven los deseos de Dios. Sí, es el deseo de Dios que dice Mateo 5:42, al que te pida, ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que al que me pida, le dé. Que el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, así en los mandamientos se va revelando los deseos de Dios. Es su deseo, dice Mateo 5:44, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos aborrecen y que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ese, otra vez, distínguelo, ese es su deseo. Y a veces muchos decimos, es que de sueños y deseos, pues cualquier. Bueno, esos son los sueños de Dios, los deseos de Dios. Fíjate el deseo de Dios, y sí podemos llamarlo su sueño, y algunos más atrevidos podríamos decirle sus sueños guajiros, ¿verdad? Son que cuando tu compadre con el que hiciste negocio, que lo conocías de toda la vida, de repente se portó desconocido, se fue, te dejó con la deuda, llegó el banco, te embargó carro, casa, te fuiste a la calle, lo buscaste y tu compadre ya no existe, o lo encuentras y tu compadre dice, pues ya está, lo que pasó, pasó. Oye, pero compadre, pues ni modo, hágale como quiera. Y es el deseo de Dios que lo bendigas, es el deseo de Dios que ores por él, es el deseo de Dios que lo ames, es el deseo de Dios que lo perdones, es el deseo de Dios que le des un abrazo, es el deseo de Dios que no le guardes rencor, es el deseo de Dios. Es su sueño guajiro, digámoslo, ¿no? Pero el sueño guajiro, dice Dios, el que camina en este sueño guajiro tiene recompensa. El que no camina en este sueño guajiro, ese no tiene recompensa. ¿Sí? Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Dice ahí adelante en el 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la voluntad de Dios que yo sea perfecto. ¿Por qué no lo soy? Porque cuando hablamos es la voluntad de Dios, es su deseo. Es decir, a mí me corresponde luchar por la perfección. Bueno fuera que fuera su decreto, ¿no? Órale, eres perfecto a partir de, como muchos así lo piensan, ¿no? Él dice que soy santo. Es su deseo que sea santo. No fue su decreto, ¿verdad? No fue su decreto que con un decreto te hizo perfecto. No, es su voluntad, es su deseo. Es su deseo que yo ore. Como dice Mateo 6. Es su deseo que no seamos hipócritas. Es su deseo que renunciemos a todo. Dice en Lucas 14:33. Dice Lucas 14:33, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es su deseo. Es su deseo que nos perdonemos unos a otros. Dice en Mateo 5:23. Es su deseo que nos amemos unos a otros. Dice en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado.
Ese es su deseo. Estamos hablando de deseos. Yo creo que es lo que alcanzaremos a ver hoy. Los mandamientos nos revelan la voluntad, pero hablando de el deseo de Dios para nuestras vidas. Es su deseo, dice Efesios 4:28, o lee todo Efesios 4. Es su deseo que el que hurtaba no hurte más. Es su deseo que trabajemos para tener que compartir con los demás. En el 4:29 dice que es su deseo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice en el 4:31, es su deseo que no tengamos nosotros amargura, ni enojos, ni ira, ni gritería, ni maledicencia, ni malicia. Ese es su deseo. Dice en el 4:13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su deseo es que tú y yo seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es su deseo, ese es su sueño, esa es su voluntad. ¿Y por qué? Porque esto es lo que nos va a llevar a salvación, y Él quiere que todos seamos salvos, como leímos al principio. Es su voluntad que le conozcamos, es su voluntad, es su deseo que le amemos, es su voluntad, es su deseo que no vivamos preocupados. Dice Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ese es su deseo. Imagínate su deseo, su sueño tan guajiro, hermano. Él quiere que un día nuestra alacena esté vacía y que no nos preocupemos. Y ahí es donde dice, pues qué sueños tan avanzados tiene nuestro Dios. No, pero ese es su sueño, ese es su deseo. Que abras la alacena, que esté sola y que digas, alabado sea mi Dios. Y aún sé que he de comer hoy, porque Él prometió que no, dice la palabra, que no hemos visto un justo desamparado. Él prometió no dejarnos solos. Pero es su deseo, es su deseo. Su deseo es que maduremos. Su deseo, dice en Hebreos 5, debían de ser ya maestros. Es su deseo que nosotros prediquemos el Evangelio. Dice en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es su voluntad, es decir, es su deseo que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es su deseo que tomemos nuestra cruz cada día. Es su deseo que no amemos las cosas del mundo. Dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Ese es su deseo para nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Para todo aquel que dice, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, hay que leer la Escritura. Y la primera parte para descubrir su voluntad es todos los mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Pero mira bien cómo suena distinto. Su voluntad no es fastidiarnos. Su voluntad es que seamos algo, que seamos como Él. Dice en Mateo 11:29, sean como yo, manso y humilde de corazón. Ese es su deseo. El deseo es que cada vez seamos más como Él, que seamos menos rencorosos, que perdonemos. Ese es su deseo, que nos parezcamos más a Él, que seamos a su imagen y semejanza. Es el deseo de Dios que prediquemos el Evangelio. Es el deseo de Dios que tengamos un ministerio. Es el deseo de Dios que ofrendemos nuestra vida a su servicio. Y ya aquí, ya para ir terminando, ya la pregunta es,
Uno, ¿conoces la voluntad de Dios para tu vida? Estamos preguntándonos, ¿conoces el deseo de Dios para tu vida? Yo creo que la respuesta tiene que ser, tal vez no completa aún, ¿sí? Pero definitivamente todo lo que acabamos de leer lo conoces. Sabes que Él quiere que perdonemos, sabes que Él quiere que prediquemos, sabes que Él quiere que tengamos un ministerio, sabes que Él quiere que le ofrendemos nuestra vida, sabes que Él quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Estas ya lo sabes, ¿sí? Tal vez la respuesta puede ser, no la conozco totalmente, pero conozco una gran parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, que no tiene que ver con si soy ingeniero, si soy doctor, no tiene que ver con eso, tiene que ver con sus mandamientos, ¿verdad? ¿La conoces? La respuesta tiene que ser que sí. Y la segunda parte es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios que Dios tiene para tu vida? Y de esta respuesta, hermano, también depende la respuesta de Dios, que dijo, es necesario que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa, ¿verdad? No el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino que entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Conocemos la voluntad del Padre? ¿Y estamos haciendo la voluntad del Padre? Oye, no la conozco totalmente. Bueno, es tu responsabilidad conocerla totalmente. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. No debemos de tener excusas. Para conocer la voluntad del Padre hay que conocer la Escritura. Ahí se nos revela la voluntad del Padre. Para poder pasar a la segunda parte, a hacer la voluntad del Padre, caminar en los deseos del Padre. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que con lo que ya vimos, hermano, hay una forma de saberlo, pero todavía hay una forma más clara de saberlo, y es teniendo, después de tener esto, claro que hacer un cuadro muy completo, pues está demasiado resumido. Si la voluntad de Dios llena de sus mandamientos, de que seamos como Él, de que prediquemos, de que tengamos un ministerio, tendríamos que confrontarla con, y esta yo creo que somos expertos todos, hermano, con la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es tener éxito, salud, bienestar, tener dinero, esa es la verdad, tener casa, trabajo, colegio para los hijos, pagar nuestras cuentas. ¿Cómo nos estresa cuando no hay para pagar la luz, pero tuviste el clima a todo lo que daba, todo el calorón? ¿Cuál es la voluntad del hombre? ¿Qué más podemos poner ahí? Tú eres experto, somos expertos. Y después analizar cómo estamos caminando, hermano. La pregunta es para nosotros hoy es, ¿estás caminando en la voluntad de Dios o estamos caminando en nuestra voluntad, en la voluntad del hombre? Y yo creo que comparando, la respuesta no va a ser tan difícil, que estamos caminando en nuestra voluntad, ¿sí? Que de repente nos disfrazamos de cristiano y le damos ahí algo a Dios, alguna limosnita ahí como para que no reclame mucho, pero en realidad vivimos para hacer nuestra voluntad que no es ni buena, que no es ni agradable y mucho menos es perfecta, ¿verdad? ¿Qué haces cada día, cada instante? Por la mañana cuando vas a trabajar, ¿cuál es el deseo de Dios, hermano, para cuando vas a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo del hombre en la mañana? No sé, un taxista, ¿qué le pide a Dios en la mañana? Eso depende de en dónde caminas, ¿sí? ¿Qué le pide un taxista? ¿Qué le pide un taquero? ¿Qué le pide un albañil a Dios? Señor, dame trabajo hoy, ¿no? Que gane hoy más que ayer, que venda mucho, que tenga mucho pasaje. Una oración como esa, un deseo como eso, ¿en dónde lo colocamos? ¿Es un deseo en la voluntad de Dios o es un deseo de la voluntad del hombre? Y tenemos que examinarnos. Y al final de cuentas, ¿qué terminamos haciendo? Y terminamos haciendo dominados por nuestra voluntad. Aún
en nuestra voluntad que dominamos nuestro día, nuestras cuentas, nuestro trabajo y todo, lo que hacemos aún en nuestra voluntad es darle, o sea, en lo último, después de si tengo salud, bienestar, dinero, casa, trabajo y mis cuentas pagadas, ahora sí sigue Dios. Y pensamos que eso es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando la voluntad de Dios no es otra más que esto. La voluntad de Dios es que obedezcamos sus mandamientos, que crezcamos en santidad, que lleguemos a ser como Cristo para ser salvos nosotros. Y luego que tengamos amor por los demás. ¿Para qué? Para que prediquemos, que tengamos un ministerio para que puedan ser salvos los demás, comenzando por la familia y siguiendo por los que no conocemos. Esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esta es la voluntad del hombre. ¿Sí? Alguien puede decir, ¿y a poco ya no voy a trabajar? No, yo no estoy diciendo que dejemos de trabajar. Yo estoy diciendo qué haces en la mañana y cuál es tu intención. ¿Sabes qué nos descubre, hermanos? Nuestra oración. ¿Qué horas en la mañana? Los que traen no, taxistas no, porque sí tenemos taxistas. Pero bueno, es un ejemplo, hermano. Si es un buen ejemplo, ¿qué haces en la mañana? Le dices, Señor, dame mucho pasaje. O le dices, Señor, mándame por el amor la persona que necesite tu palabra. No me dejes un día sin servirte. No me dejes un día sin dar tu testimonio a nadie. Mándame una persona y dime que es esa la de hoy. Y mañana me mandas otra, Señor. Pero cada día a su propio afán, Señor. Tú dijiste así, hoy mándame la de hoy. Una señora, un señor que se suba. Dame una señal, Señor. Que se suba, no sé, llorando, que se suba con una maleta. Dame una señal. ¿A quién le voy a hablar de Cristo hoy? Claro que trabajarás, pero tu mente está haciendo la voluntad de Dios. El negocio que tengas, los que van a un mercado, los que tienen una taquería, los que venden abarrotes, el negocio que tengan, los que tengan un taller. Es decir, ¿cómo estás caminando? ¿Cuál es tu deseo? Oh, mi Señor, tengo que pagar la luz. Oh, mi Señor, mis hijos. Oh, ahí vienen los útiles, Señor. Bien caros, todas las libretas, Señor. Estamos haciendo un grupo de cristianos para protestar contra EMSA, porque pues, para que bajen. O sea, ¿en qué es tu voluntad? ¿Cuáles son tus deseos? ¿O te importan poco los útiles? Y le dices al Señor, Señor, úsame hoy. O sea, no podemos ser usados nada más cuando queramos. Todos los días, no puede pasar un día sin que seamos usados por Dios si queremos ser usados. A donde quieras que vayas. Un médico, ¿cuál es su deseo? Puede ser su deseo tener éxito y ora en las mañanas por eso. Puede confundirnos algunos deseos que siguen siendo mundanos, hermanos. Oh, Señor, hoy voy a tener una operación. Señor, ayúdame a salvarle la vida a aquel niño. Y entra y le salva la vida a aquel niño. Sigue siendo una oración mundana. El deseo de caminar en esta voluntad de Señor. Hoy tengo trabajo importante, claro. Ayúdame a sacarlo bien. Pero Señor, dame palabra. No le he hablado a mi equipo de enfermeras. Nunca le he hablado de Cristo. Ayúdame que hoy sea el día, papá. Hoy los voy a tener juntos. Ahí en el quirófano. Puedo estar operando y puedo estar hablando de Cristo. Ayúdame que hoy no se me doblen las piernas y que proclame tu evangelio en un quirófano, por el amor de Dios. Que salga y a la familia cuando le dé la noticia, la gran noticia de parte de usted, que aquel niño salvó y salió bien, que no me quede con gloria. Que les diga, ¿has oído de Cristo? Esto se trata todo. Y caminar en su voluntad. Pero estamos caminando en nuestra voluntad y disfrazándola de cristianismo, ¿verdad? Y te digo, ¿cómo saberlo, hermano? La forma más fácil son nuestras oraciones. Ahí es donde vemos en dónde estamos caminando. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué cosas oras? Analiza tus oraciones. Yo no las conozco.
tú sí las conoces. ¿Qué es lo que te preocupa? Y eso nos pone, ¿qué voluntad estamos haciendo hoy? Mi voluntad, aunque dentro de mi voluntad he incluido a Dios, o estoy haciendo la voluntad de Dios. Aún con el mismo trabajo, aún con las mismas obligaciones, se puede hacer. Pero la voluntad de Dios, aún con tus hijos en un colegio, pero puedes caminar en la voluntad de Dios. Señor, hoy está la asamblea de fin de curso, Señor. Papá, levántame. Ayúdame a ir a pedir el micrófono y a predicar de ti. En una asamblea se acaba el curso, se van todos, ya no los voy a ver. Hoy es el día de predicar tu palabra. Y no sentarnos. Alguien dice, ¿es bueno o malo ir a la graduación de mi hijo? Pues es lo mismo. Si vas a disfrutar la comida, la música, esa música está horrible, pero bueno, aquí hay que estar, aguanta un poco, resiste, ¿no? Y ya, la patita se te empieza a mover, ¿no? Y, resiste, pata, te reprendo. Puedes ir a la graduación de tu hijo, sí, con el deseo ardiente, Señor, que haya un momento para predicar tu palabra, un momento, dámelo. No me dejes sin ser usado hoy en una grabación, no me dejes sin ser usado en una carne asada, no me dejes. ¿Sabes que se puede hacer eso? Y el Señor te usa. No me dejes. Tú puedes ir a una carne asada, a que a lo mismo, se van a juntar a ver a los Tigres. Puedes ir, hermano, siempre y cuando tu deseo es sales de casa, Señor, no me dejes sin testimonio. Voy a hablar, ayúdame a hablar, ¿sí? Pero si, no, Señor, es que lo hago, no me gusta ya el fútbol, Señor, es más, me voy a voltear para no verlo, sí, nomás lo hago porque son familia y tal. Señor, pues vayas o no vayas, es lo mismo, quédate en tu casa mejor. El cristiano tiene que conocer la mente de Cristo, cómo actúa, cómo piensa, qué le gusta. Hermano, es tan triste ver cristianos que no conocemos la mente de Dios, que no conocemos cómo piensa, qué le gusta. Y eso nos hace andar regándola en todos lados, ¿no? Es decir, vamos a un hospital, oiga, pero mi hijo está enfermo. No, el Señor lo va a sanar, va a ver que lo va a sanar. Y luego, ¿qué le dices a la señora que al día siguiente se le murió? Pues el cristiano dijo que lo iba a sanar. Le faltó fe. Porque andamos regándola siempre, porque no conoces la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no tiene que ver con esa enfermedad. La voluntad de Dios tiene que ver con la salvación de la familia. Hay algo que su familia no está haciendo correcto, y esta es bendición de Dios, es misericordia de Dios que aún la llama y quiere que hagamos algo que no. Pero es el cristiano el que conoce eso. Tienes que conocer la mente de Dios. No se trata de resignarnos. Me quitó a mi hijo. Él sabe. No, él sabe, claro que él sabe, pues ni modo que no sepa. Pero tú lo sabes. ¿Tú sabes por qué se llevó a tu hijo? ¿Tú sabes por qué te quitó el trabajo? Tengo 2 meses sin trabajo y no sé por qué Dios no me da un trabajo. ¿No sabes? ¿No sabes por qué? Hermano, deberías de saberlo. No sé por qué Dios no me manda esto, no sabes, deberíamos de saberlo. La labor del cristiano es conocer cómo piensa Dios, de tal manera que cuando su voluntad decretiva llegue a mi vida, yo ya sé lo que Dios está haciendo. No necesito que nadie me lo venga a decir. He estado jugando con Dios, he estado negándole algo a Dios. Cuando llega una carta de renuncia y dicen, hoy se le acabó el trabajo, yo digo, mi Señor, ¿y por qué no te entregué antes lo que me pedías? Y no hubiéramos llegado hasta acá, porque no era su deseo que yo estuviera sin trabajo. Su deseo era que yo dejara de gritarle a mi esposa, o de golpear a mi esposa, o de ver pornografía. Esos son los deseos de Dios, mi santidad. Pero como no camino en los deseos de Dios, Él tiene que mandarme algo conforme a sus decretos para ver si yo me meto a los deseos de Dios, ¿verdad? Dice 1 de Juan 5:14, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
cualquier cosa que pidas, pero dice conforme a su voluntad, Él nos oye. Desde luego que hay que conocer su voluntad, hermano. Si pedimos diferente a su voluntad, Él no nos oye. Él no nos oye, no nos va a dar nada que esté en desacuerdo con su voluntad. ¿Pero por qué? Por nuestro bien, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nosotros, dice la Biblia, que no sabemos a veces ni qué pedir, hombre, ¿sí? El Señor quiere hacer cosas en nuestra vida, se la pasa, nos sigue, nos quiere moldear, y nosotros peleando contra eso. Nos manda un problema y nosotros lo único que sabemos orar es como la viuda. Oh Señor, hazme justicia. Oh Señor, hazme justicia. Y el Señor termina diciendo, pues háganle justicia, hombre. Y ya, que siga como ella quiere. ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hoy hablamos muy global, hermano. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice en la carta a los tesalonicenses. Pero su voluntad es, ¿cómo decirlo? Es tangible, es decir, tiene sus pasos, tiene su intención. Es decir, su intención es, hoy quiere cambiarte el carácter. Vamos a ponerlo así. Y todo lo que llega a tu vida en su voluntad decretiva es con la intención de cambiarte el carácter. La idea es, ¿y tú conoces esa voluntad? ¿Le estás echando la mano? ¿Están tú y Dios siendo un equipo? Es decir, y aquí es donde entran las oraciones. Son tus oraciones, Señor, ayúdame con este carácter. Ya no quiero pelear con mi esposo, ayúdame con mi carácter. Ya no quiero ser la enojona de siempre, ayúdame con este carácter. Y luego Dios, es decir, detectas la mano de Dios. Detectas la mano de Dios como tus hijos se ponen peor. Detectas la mano de Dios que dices, es Dios echándome la mano, vamos a caminar juntos yo y Dios. O dices, ay, estos huercos no los... Dice Dios, pero tú me pediste. Sí, Señor, pero de otra manera. O sea, me pones a mis hijos, mira, están de cabeza ya uno colgado de la lámpara. O sea, ayúdame con mi carácter, pero milagrosamente. Es decir, yo quiero amanecer y ser Teresa de Calcuta. No, hijo, es que no funciona así. Conocer la voluntad de Dios es para hacer equipo con Dios. Dios te va a santificar. Dios quiere santificarnos, pero el mayor estorbo eres tú mismo. Porque no le echas la manita que oye, ocupa mi ayuda. Nomás ocupa que dejes de estorbarte. Señor, cambia mi lengua. No quiero volver a insultar a nadie. Yo no quiero que salgan malas palabras. Bájate de ahí, como una... Sí, Señor, cambia. Ese se trepó ahí porque le dijiste al Señor, ¿sí? Todo lo que llega a tu vida es la voluntad soberana de Dios, pero queriendo cambiarte algo. Y muy probablemente en respuesta a una de tus oraciones, Señor, estoy batallando mucho con mi dependencia. Dame más fe, Señor, dame más fe. Quiero tener más fe, quiero ser como Pablo, Señor, quiero ser como los de la Biblia, Señor. Y luego vas al doctor y el Señor, es que tienes diabetes. Oh, Señor, apenas te estoy pidiendo ser como Pablo y me mandas esto. Ahora, ¿cómo voy a ser como Pablo? Eso son respuestas, no sé si lo veas. Conocer la voluntad de Dios es para hacer equipo con Dios. Pero yo podría preguntarte, y tristemente creo que no me podrías contestar, ¿sabes en qué está trabajando Dios hoy en tu vida? ¿Lo has detectado? ¿Le estás echando la manita? Eso es conocer la voluntad de Dios. Y es para caminar en ella y para echarle una mano a Dios. ¿Sabes qué está haciendo Dios hoy en día en tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios dice hoy en el cielo? Tiene su equipo de ángeles y dice, está el plan. ¿Sabes qué? Con mi siervo José, esto es lo que vamos a hacer. Señor, tiene todas estas muchas cosas, claro, y se las quitaremos a su tiempo, pero hoy estamos en equipo contra esto, y lo vamos a atacar y lo vamos a vencer. Y usted, ángel,
¿Contra qué estamos, Señor? Contra su lujuria. Ok, ¿qué voy a hacer yo, Señor? ¿Le quito todas las muchachas guapas del camino? No, ángel, póngale más que antes. Pero, Señor, se va. Si mira a todas, póngale el triple de mujeres. Señor, le robamos su celular. No, que le llegue ofertas gratis. Mándenle a Axtel, que tenga internet a montón. Pero, Señor, se va. Estamos hoy contra la lujuria de José Ángel. ¿Sabes lo que Dios está haciendo en tu vida? Para que tú ores por eso. Oh, Señor, quítame esta lujuria, arráncala de mi ser, y puedas rechazar todas las que te mandan los ángeles. Mira, Telcel gratis, o mira un canal erótico gratis, y puedes decir no, por el amor de Dios. Puedes agarrar tu computadora y tirarla a la basura, porque estás haciendo equipo con Dios. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a hacer equipo con Dios? ¿Sí? Por eso hay que conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero la pregunta que debemos de llevarnos hoy es muy reducida, no es tan global como si conoces la voluntad de Dios. No, la que quiero que nos llevemos es: ¿sabes lo que Dios está haciendo hoy en día en tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere trabajar contigo hoy? Hermano, es urgente descubrirlo. ¿Para qué? Para echarle una manita a Dios, para hacer equipo. Lo que sigue el tema es eso, es cómo hacemos equipo con Dios, cómo caminamos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? Wow, qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bueno soy. Entonces vamos a... Oremos, hermanos.